Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titita? Bienvenida, qué bueno verte. Estamos bien, gracias a Dios. Siempre gracias a Él. ¿Y tú, Mati? Yo, Félix, quiero decirte que quedan 29 días para las fiestas patrias. Un aplauso. Tiqui. Aquí en Chile, los que nos escuchan desde el extranjero, es muy patriota. Todo siempre el 18 de septiembre es así, con bombo y petagas, porque a la gente le gusta mucho. Bueno, yo creo que más que le guste la patria, le gusta la fiesta y la jarana. Y el carrete, pero bueno, se celebra igual. Se disfruta, se celebra igual, se pasa de familia, fin de semana largo, así que por lo menos se agradece el día feriado. El día que nos gusta ser chileno. Así es, nos gusta ser chilenos por un feriado. Así como cuando celebramos la Asunción de la Virgen. Yo no soy ni católico, pero gracias por la Asunción de la Virgen, que duermo más ese día. Bueno, vamos a partir ya, vamos a dar los saludos, después vamos a orar para comentar la lección de esta semana. Me gustó, debo reconocer que esta semana me gustó, me gusta que se dé énfasis en la Biblia, así que estoy contento. Vamos a pedirle a la Titi que nos lea los saludos. Ya pues, tenemos saludos en Instagram y en YouTube. En Instagram tenemos un corazoncito de Alexa Pamela Acuña Contreras. También te mandamos un corazoncito, Alexa. Y en YouTube tenemos dos comentarios. Uno de Mariela Fonsalida, nos dice: feliz sábado, chiquillo, un abrazo a ambos. Muchas gracias por decidir volver a Spotify. Lo agradezco, jaja. Como siempre, un gusto escucharles. Te mandamos también cariñitos, Mariela, feliz sábado. Y un abrazo también para ti, linda. Mariela, pero auditora fiel, ¿eh? Auditora fiel. Vamos a empezar a premiar a la gente a cómo se porta con el podcast. Eso. Y tenemos el último comentario también de Maritza Jaramillo. Dice: hola, feliz sábado. Por acá desde Valdivia, siempre escuchando el podcast. Si nos pueden saludar al espacio joven de la iglesia Avenida Argentina. Saludos y bendiciones. Un saludo especial para la iglesia Avenida Argentina. También para ti, Maritza. Que el Señor los bendiga mucho, mucho, chiquillos. Bien, vamos. Esos son los saludos, Mati. Para pasar. Bien, muchas gracias por los saludos, chiquillos. Señor les bendiga y siempre gracias por los cariños. Se agradecen un montón y nos suben mucho el ánimo. Vamos a orar ahora para iniciar y hacer el comentario de la lección de esta semana. Titi, ¿nos puede dirigir la oración? Por supuesto. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Gracias por esta instancia, gracias, Señor, porque su palabra tiene poder. Gracias por revelárnosla. Le pido por favor que nos acompañe, Señor, en este estudio y que sea su voluntad la que aprendamos. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con la lección ya número 8 de este folleto, que lleva por título El poder de la palabra. Vamos a tener este estudio de los versículos de Salmo 33 del 6 al 9 y es importante descansar, ¿cierto? Centrarse en nuestra relación con Dios es importante. Pero, ¿qué diferencia hay entre descansar el lunes o el martes? La lección hablaba, ¿cierto?, de un poco de la historia de Naamán y de cuál era la instrucción que se le había dado a ese hombre para que fuera limpio de la enfermedad que tenía. Le dijeron que no fuera a cualquier río, sino que fuera al río Jordán, ¿cierto? Y un río que, bueno, era de dudosa agua. Y más encima, no se le pidió que entrara al agua 5 veces, 6 veces, sino que eran 7 veces, ¿cierto? Y aunque Naamán haya entrado una vez, no estaba limpio a la segunda tampoco, ni a la tercera, sino que cuando hizo las 7 veces que le fueron ordenadas, ahí recién estaba limpio,
siguiendo la instrucción correcta de lo que le habían dicho. Entonces la sanidad estaba esperando a Naamán, pero solo podía recibirla con una plena entrega, una clara decisión a seguir estas indicaciones, ¿cierto? Prestar atención a lo que Dios ha dicho es importante. Si nosotros queremos cosechar estos beneficios y alinearnos con Él, tenemos que prestar atención. Así que vamos a hablar de la importancia y el poder que tiene la palabra. Así que le pido al Mati que pueda dar nuestros datos de alto impacto de esta semana. Sí, mira, quiero compartir un poquito las consideraciones que hay al leer o al interpretar la Biblia. ¿Ya? Esto es como un ramo de teología hoy día. Y hay formas de interpretación bíblica, o sea, no es que las personas lleguen y la lean y todas la entiendan igual. Yo creo que ya muchos han percibido eso. Entonces, quiero hablar un poco de las más antiguas que me gustan mucho, que son parte de mis criterios para leer la Biblia, que se llaman en latín, ya son términos en latín, pero son los términos de interpretación bíblica más antiguos, que está el tota, el sola, el nuda y el prima escritura. ¿Ya? Siempre se conoce el sola escritura por Martín Lutero y por lo que realzamos mucho la Reforma, que la Iglesia Adventista es una de las últimas protestantes. Pero hablemos del solo. El sola escritura es una forma de decir solo la Biblia es la mayor autoridad y no hay otro texto o otra forma de comprender a Dios que no sea la Biblia. Y si yo quiero saber lo que realmente dice Dios, todo lo que voy a hacer tiene que estar acorde solo a la Biblia. ¿Ya? Eso es más o menos el sola escritura. Y es como siempre ocupamos nosotros para hablar cosas doctrinales, entre comillas. Un texto sin un contexto solo un ¿han escuchado eso? O la Biblia se interpreta por sí sola. ¿Han escuchado eso, no? Bueno, eso se refiere mucho al sola escritura. También existe el tota, ¿ya? Que este es muy interesante porque el tota escritura dice que toda la Biblia, o sea, de tapa a tapa está inspirada, ¿ya? Como hoy día hay debates canon. ¿Han escuchado de los libros apócrifos, de los deuterocanónicos, de los pseudopígrafes? Ya, todos esos son libros que ya se han debatido en el tota escritura, ¿no? ¿De qué parte hasta qué parte está inspirada? Hay partes que no están inspiradas de la Biblia. ¿Qué pasa con los comentarios personales y todo eso, ¿no? Que aparece en la Biblia. O sea, hay también la teología del dictado, o sea, la interpretación del dictado, como que todo lo que escribió el personaje que escribió la Biblia fue dictado por Dios, la cosa que no es así, ¿no? Aunque vemos que hay muchas partes donde dice, así dice Jehová. Pero en generalidad hay partes de la Biblia que se duda de su exactitud o no, porque hay incongruencia en algunos números, pero eso no significa que no sea la palabra de Dios. Por eso hay un término que después lo voy a decir, ¿no? Que es la forma de interpretar la Biblia, entre comillas, de la Iglesia Adventista. También existe la nuda escritura, ¿ya? Que es un término poco hablado, pero existe. La nuda escritura también es un debate más católico, ¿no? Que ellos dicen, digamos, en la Biblia, digamos, nuda por solo la Biblia, sin todo la vestimenta canónica, de la iglesia, ¿no? Así sin la autoridad de la iglesia, porque también hay una interpretación católica donde la autoridad de la iglesia mayor es la misma iglesia, ¿no? O el Papa, más que la Biblia en sí misma. Entonces, nuda escritura hace referencia a eso. Sin estas doctrinas y estos dogmas, la escritura sola, ¿ya? Y otra que me gusta mucho igual, que es prima escritura. Me gusta mucho porque prima escritura es muy de la Reforma, ¿no? O sea, está la escritura superior, aunque hay otras. Existe la filosofía, existe la ciencia, existe la naturaleza, existen un montón de cosas que también Dios ocupa para hablar, pero prima por sobre todo eso, la Biblia. Entonces estos son, ¿no? El tota, sola, nuda y prima. Ahora, quiero decir que también existen tipos de interpretación y de estudio bíblico que se les llama las críticas, ¿ya? La crítica textual, la crítica a las fuentes, la crítica a historia, y hay un montón más, pero estas son exclusivas bíblicas, digamos, del texto duro, ¿no? Crítica textual está la alta y la baja. La alta crítica son los que leen la Biblia como un texto más. Lo ven como algo importante, pero sigue siendo un texto más. Y como teólogo o una persona que estudia teología o que trabaja en teología, siempre te encuentras con muchos críticos, ¿ya? Que son de la alta crítica, que no creen que la Biblia es un objeto sobrenatural, ¿ya? Que los de la baja crítica, para las personas que tienen una hermenéutica, digamos, más humilde, creen
la Biblia es un objeto sobrenatural, o sea, está redactado, está escrito lo que Dios decía, lo que Dios dijo y lo que Dios va a decir. La alta crítica investiga como un texto científico y aplica el método científico y, digamos, de duda al texto. La baja crítica, que también es muy buena, estudia la Biblia, digamos, de todas las formas posibles. Y me gusta porque aquí están los aparatos críticos, por ejemplo, que los que tengan las Biblias Stuttgartensia o las Nestle Aland en griego, las Stuttgartensia en hebreo, van a ver que siempre el pie de abajo estudia la papirología y ve cuál realmente fue la palabra que se ocupó para llegar más al texto puro. La baja crítica me gusta mucho y es una forma más humilde de mirar el texto, ¿no? Y con todas las herramientas que se pueda. Y voy a ir terminando la crítica de las fuentes que se basan en las tradiciones. ¿Qué son estas? Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, del Génesis hasta Éxodo, quizás hasta Jueces, usted se va a dar cuenta que lo que cuenta Moisés, él no lo vio. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Y se habla de las tradiciones orales. Que los judíos ocupan eso, ¿no? Los mismos fariseos, las mismas Gilei y Shammai, hablan de críticas orales, perdón, de tradiciones orales y ellos escriben después. Que es lo que después ahora existe como la Gemara, como la Mishnah, el Midrash, todo eso que son tradiciones orales que después se escriben, ¿no? Y como ellos piensan, esto, la Biblia fue así, nosotros igual podemos hacer esto. Que es lo que evita un poco la tota escritura, ¿no? Que es de tapa a tapa. Y la última, que es la crítica histórica, y con esta termino, que intenta interpretar los periodos históricos y cómo iba relacionado a ese tiempo, y lo contextualiza en la historia, aunque sí debo reconocer que la apologética le lleva un poco de ventaja a la crítica histórica, ya que el histórico lo cubra mucho, o digamos, hay mucha hipótesis, ¿no? Son muchas hipótesis, o sea, es poco certero, no como la apologética que toma los datos duros, las cosas que existen, cosas concisas y precisas, y dice esto fue lo que aconteció. Entonces miren, esto ya lo estoy terminando, pero quiero decir, esto existe para, todos estos métodos y estas formas existen para estudiar la Biblia. La Iglesia Adventista tiene como método algo que se llama método histórico cognitivo, que la Iglesia Adventista dictamina en sus libros, en sus escritos, que cree que el autor bíblico escuchó la palabra del Señor, vio un sueño, no sé, se encontró con un ángel y él escribe con sus herramientas, de sus formas, con sus palabras, en sus idiomas, con su contexto, con todo lo que existe en su tiempo, para intentar desarrollar lo que Dios le enseñó y lo escribe. Y eso es lo que llega a nosotros. O sea que Dios inspiraba, es como la inspiración de pensamiento, ¿no? Muy parecida, pero no igual. Que Dios inspiraba las mentes y el corazón de las personas al momento de escribir. Y hay veces que hay que reconocer que también hay mucho textual, ¿no?, de lo que Dios dijo. Pero esos son los datos de alto impacto. Esto fue una clase de teología con el amigo Matías. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar. El texto bíblico de esta semana se encuentra en Salmos 33, del 6 al 9, para que vayan siguiéndome la lectura. Dice así: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Tema a Jehová toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Potente el versículo de esta semana. Mati, ¿qué te pareció? Mira, quiero decir algo, ¿no? Que me encantó, me gustó mucho la lección de esta semana. Solo quiero decir que, claro, como el énfasis es de la Biblia y solo la Biblia, quiero darle una vuelta a eso, ¿ya? Por ejemplo, es lo que dice la Biblia y solo la Biblia es lo que tenemos que creer o en lo certero, lo que tenemos que ocupar como herramienta. Y es que en los tiempos de Jesús la gente se dedicaba a estudiar la Biblia e intentar de cumplirla, ¿no? Eso eran los fariseos. Y existe también Juan el Bautista, que él se dedicaba notoriamente y citaba a Isaías, o sea, había un apego por lo que estaba escrito como palabra de Dios. Después de los tiempos, digamos, apostólicos o los discípulos, ellos también intentaban de apegarse a algo que se conocía como las enseñanzas de Jesús que después transmitieron los apóstoles. Lamentablemente con el tiempo se hizo un debate con Ireneo de Lyon, con todas las personas que hablaban de
de apologética en ese tiempo, que se empezó a cuestionar un poco la Biblia o lo que hacían los seguidores de Jesús, y algunos la defendían. Ahí empieza a nacer la apologética, es muy antigua. Yo siempre he dicho que la apologética no es algo que defienda la Biblia, ¿no? Sino que intenta explicar un poco la fe. Pero con el tiempo, al hacerse la iglesia, digamos, algo formal, algo que se unió al Estado, empezó a tomar los vicios de esto. Y la Biblia empezó a pasar a segundo plano y la autoridad de las personas a primer plano. Y ahí empezó la autoridad que se le conoce como la sucesión apostólica, ¿no? ¿Quién era el apóstol después de Pedro? Y se creía que el que venía después de Pedro era el que decía las cosas como tenían que hacer, así como Pedro lo dijo. Se cree algunos que redactó o dijo, habló mientras escribía, un manuense escribía Marcos, que el manuense era Marcos. Entonces con el tiempo la Biblia se empezó a enclaustrar, ¿no? La Biblia se empezó a perder, o sea, como tradición se siguió escribiendo, redactando, copiando, pero se escondió a tal punto de que solamente las personas de la Vulgata Latina son las personas que podían leer esa Biblia, que es la de Jerónimo, no podían interpretarla, y las personas que no sabían latín no podían. ¿Y qué pasó? El mundo se distorsionó, ¿cierto? A los 1260 años la Iglesia Católica hizo lo que quiso, y la iglesia desconocía un tanto la palabra de Dios, no así como hay pueblos que la conocían, ¿no? Como los valdenses, como los albigenses, que eran personas que guardaban todavía la Biblia. Hasta el gran periodo de la historia que se llama, Titi, la Reforma. Estoy soplando la Titi. La Reforma Protestante. Muy bien, Titi, la Reforma Protestante, que desde 1400... John Wycliffe, uno de mis favoritos, empezó no solo a criticar la Iglesia Católica, sino que a hablar de la palabra de Dios. Y él decía, ¿cómo tengo vivo al pueblo si no tengo la palabra de Dios? Entonces hay que traducirla. Cosa que ya hacían en todo caso los valdenses en el año 1100, se traducía. Pero esta gente ya lo empezó a hacer de forma pública, ¿no? Y ahí sucede lo que se conoce como un revivamiento. Y Lutero, Wycliffe y uno que me gusta mucho a mí que se llama Ulrico Zwingli empezaron a tomarle peso a estas cosas. ¿A qué cosas? A que la Biblia era algo superior, era algo sobrenatural, y las doctrinas que salían en ella, las ideas que salían en ella eran superiores a las de cualquier ser humano. Por eso Lutero como que se le habla o se le atribuye el sola escritura, ¿no? Porque él era idea de citar la Biblia, aunque cae en el debate de... No me acuerdo, no era el de Spira, pero en el debate contra John Eck, en donde John Eck le pregunta por el Shabbat, por el sábado, y Lutero no creía en el sábado, a pesar de que nadie le lo decía. Pero bueno, Lutero no era un dios, pero hace énfasis en esto. ¿Por qué me gusta Ulrico Zwingli? Porque él era de la idea de lo que salía en la Biblia y solo lo que salía en la Biblia. Si en la Biblia no había piano, no se tocaba piano. Era más extremo, ¿no? Tristemente Ulrico Zwingli muere en una batalla, pero tenían esta idea, y ahí Calvino quizás sistematiza un poco más esta idea. Pero ¿por qué voy con todo esto? Porque hoy día hay gente que intenta actualizar la Biblia y la desvaloriza como palabra del Señor o la disminuye, siendo que la Biblia sigue siendo un elemento sobrenatural en esta tierra y superior a cualquier cosa. ¿Ya? Y con esto termino y voy al ejemplo de Jesús. Yo me pregunto, Jesús es la autoridad de los cristianos, ¿no? ¿O me equivoco? Titi, ¿no? Jesús es la autoridad de los cristianos. Y Jesucristo, yo te pregunto, a pesar del mismo ser Dios, ¿no citaba las Escrituras? ¿No se dedicaba a vivir de forma bíblica, a pensar de forma bíblica, a hablar de forma bíblica? Por ejemplo, en la misma tentación, cuando debate con Satanás, él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8:3. Jesucristo citaba la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Citaba la Escritura, vivía conforme a la Escritura. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hoy día los cristianos intentan de renovar la Biblia si no es necesario ser renovada? Porque hasta la misma Biblia contradice eso, ¿no? Dice Pablo, no os acomodéis, no os conformen con este siglo, sino renovados con la comprensión o la renovación del entendimiento por medio del Espíritu. Entonces, quiero decir eso, y con esto termino, ya sé que me extendí. Pero quiero decir esto, no hay cosa superior que la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque sé que es una tendencia de vida cristiana. Hace poquito me leí La Cabaña, yo sé que muchos han visto la película, me leí el libro. Y el autor, Young,
habla de esto. Y él dice, yo le dejo lo que dice la Biblia a los que saben de Biblia nomás, y a los teólogos. Entonces yo decía en mi corazón, ¿cómo es posible que alguien que quiera hablar de Dios ni siquiera cite a Dios para hablar lo que él decía, o a lo que él se refería, o lo que él dice de sí mismo? Intentando explicar a Dios sin explicar lo que dice Dios. Y lo encontré un tanto petulante, no me gustó, pero aún así creo que la gente quiere renovar la Biblia, cosa que no es necesaria porque lo que dice la Biblia es eterno, no es ni anticuado, no es ni pasado, no es solo para el futuro, es eterno. Eso quería decir, Titi, perdón, me apasiona. Muchas gracias, Mati. Se nota que le gusta el tema. Me gustaría agregar solamente un poquito sobre el poder de la palabra del Señor. Aquí podemos ver en este versículo que dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y me recuerda al tiro a Génesis 1:3, ¿cierto? Cuando el Señor empieza a decir constantemente, entonces dijo Dios, sea la luz. Entonces dijo Dios, hay una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Después, entonces dijo Dios, reúnanse las aguas debajo del cielo. En todo Génesis, entonces dijo Dios, es la palabra que más se repite en todos los versículos y recalca la importancia que lo haya dicho Dios y que por la palabra del Señor fueron hechas estas cosas y el poder que tiene la palabra de Dios para hacer estas cosas. No sé si se dan cuenta de que nuestro Dios es todopoderoso. Y me gustaría también conectarlo con lo que dice Hebreos 11:3, que dice así: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es la que nos formó, es la que creó este mundo. Entonces, qué importante es la palabra de Dios y qué importante es que nosotros sepamos esa importancia y tomemos relevancia para que pueda actuar de verdad en nuestra vida. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría leer un par de versículos que dicen cosas que hizo la palabra de Dios. Ya leímos lo que decía en Génesis, que fue literal, la creación. La palabra del Señor formó todo lo que vemos y todo lo que conlleva la creación. También en Marcos 4:39, si me acompañan, dice así: y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y el viento cesó y se hizo grande bonanza. El Señor, su palabra, lo que hizo fue calmar las aguas. Son cosas inimaginables. ¿Ustedes se imaginan en algún momento diciéndole al mar que se calle y éste le haga caso? Así de importante es la palabra de nuestro Dios. Isaías también, Isaías 55:11, que estaba en la lección. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra del Señor hace lo que Él quiere. Entonces, también demuestra su poder. En Génesis 2:3, el Señor bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado. No solamente hace lo que Él quiere, sino que también puede bendecir y santificar la palabra del Señor. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque se oirá una voz de mando, la voz de arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ese día, cuando venga en gloria y majestad, se va a oír esta voz de mando del Señor. Esta palabra que es tan importante y es todopoderoso. Entonces, es muy importante, la palabra del Señor es
es todopoderoso y cada sábado nosotros celebramos el poder creador de la palabra de Dios. Cada día nosotros tenemos el privilegio de someternos a este poder en nuestra vida y a través de la fe. Ahora viene, aplica. Elena de White en La Educación dice: se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. Qué lindo saber que la palabra del Señor no solo existe desde el origen, ¿no? Sino que todavía está vigente y tan linda que es. Y si Dios dijo, como hemos estudiado esta lección, que hay que guardar el sábado, ¿por qué cuestionárselo tanto, no? ¿Por qué darle tantas vueltas o intentos de darle como que no es así, ¿no? Bueno, estamos finalizando. Qué bonita estuvo la lección esta semana. Me gusta cuando se habla así, con énfasis de la palabra del Señor. Me gusta eso. Y debo reconocer que la de adulto igual estaba muy bonita. No nos vamos a cambiar de nuevo a los adultos. Este folleto tiene que durar ahora por la perpetuidad. Pero debo reconocer que la de adulto igual estaba muy bonita. Y bueno, estamos finalizando. Le agradezco a la Titi siempre su linda ímpetu. Tan linda la Titi. Yo sé que ustedes no la ven, pero la Titi es preciosa. Y te agradezco, Titi, por siempre hacer este espacio podcast tan bonito. Vamos a compartirlo ya en las redes sociales. Les recuerdo que todo este material está en el Ministerio Joven Unión Chilena, en Instagram, en YouTube, y seguimos haciéndolo en Spotify para la gente el que ganó el plebiscito en Spotify. También recordarle que hay más materiales, como el inverse, como el resumen, como los quiz. Se hacen un montón de cosas para que ustedes puedan estudiar el folleto, compartirlo y tengan un lindo sábado con sus amigos en la escuela sabática. Gracias por escucharnos nuevamente esta semana. Denle me gusta, compártalo, que eso le gusta mucho el algoritmo maquiavélico de Zuckerberg y que sirva para que muchas más personas lo puedan escuchar. Que el Señor les bendiga. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? La lección de la próxima semana se llama La justicia del sábado. ¡Ájale! Esa palabra muy controversial, pero muy linda. Bien, terminamos. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo sábado. Chao. Chao. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Ahora sí, chao.